¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva clase. En este video vamos a ver cómo implementar un cliente que nos permita poder consumir nuestro servicio web de tipo SOAP, pero utilizando una herramienta que nos proporciona el IDE Eclipse. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es primeramente crear un proyecto. Vamos a ir a File, vamos a ir a New, vamos a ir a Other y vamos a poner aquí en esta caja de texto, vamos a escribir Java y vamos a elegir la opción Java Project. Vamos a darle Next. Aquí vamos a darle el nombre del proyecto, que le vamos a poner WS cliente raya Eclipse. Vamos a darle Next y vamos a darle Finish. Aquí le vamos a dar No. Y una vez que ya ha creado el IDE en nuestro proyecto, vamos a utilizar la herramienta que nos va a permitir crear los componentes para poder consumir el servicio web que habíamos creado anteriormente. Entonces, en el proyecto lo seleccionamos, vamos a darle clic derecho. Esto es en el proyecto que creamos anteriormente. Vamos a darle clic derecho y vamos a New y vamos a Other. Aquí vamos a bajar un poco y vamos a elegir la opción Web Service. Vamos a elegir la opción Web Service Client. Vamos a darle Next. Y aquí nos va a mostrar un wizard donde tenemos que poner la URL del WSDL que vamos a consumir. En este caso yo voy a consumir el servicio web que habíamos creado en videos anteriores. Entonces para eso voy al navegador, voy a entrar a gestionar o a la parte donde se gestiona el servidor Webfly, voy a Runtime y voy a ir a Standalone Server, voy a Subsystem y luego voy a Web Service. Aquí voy a darle View y aquí voy a Attributes y voy a elegir la URL del WSDL donde habíamos expuesto el servicio. Voy a copiar, me aseguro que esté sirviendo o que esté encendido el servidor. Entonces, bueno, como puedo ver aquí tengo el WSDL, me aseguro que el servidor esté encendido y que esté expuesto el servicio para poderlo consumir. Caso contrario no nos va a dar error. Lo voy a copiar, nuevamente regreso a Eclipse y lo pego aquí en esta caja de texto. Aquí este wizard, esta herramienta nos va a permitir crear todos los componentes que nos van a permitir poder conectarnos al servicio y poder consumir las operaciones de ese servicio. Entonces vamos a darle Next, vamos a darle Finish y como podemos ver aquí en la carpeta Source ha creado dos paquetes esta herramienta, los cuales tienen los componentes necesarios para poder conectarnos hacia nuestro web service. Entonces vamos a crear un nuevo paquete, vamos a Source, vamos a dar New, vamos a dar Class, vamos a Package y vamos a poner vamos a poner WS Project y vamos a poner punto cliente Eclipse. Entonces vamos a darle un nombre a la clase, esta clase va a ser una clase main, vamos a ponerle ejecutor o cualquier nombre que haga referencia al consumo. También puede ser cliente Eclipse, también puede ser. Y vamos a darle aquí en public static void main, vamos a darle un check para que nos cree el punto de entrada de nuestra aplicación. Entonces aquí vamos ya a crear, a codificar la parte de el cliente y la conexión hacia el web service. Entonces aquí hay dos cosas importantes que tenemos o que debemos tener en cuenta. Lo primero que vamos a hacer es a crear un objeto que nos permita obtener el puerto o en sí la URL de el web service al que nos vamos a conectar, y luego vamos a crear un objeto ya que implementa o que tiene acceso a los diferentes o a las diferentes operaciones de nuestro web service. Entonces, primeramente que vamos a hacer es a crear nuestro objeto de tipo locator. Entonces, para eso vamos siempre cuando consumamos un web service utilizando esa herramienta, vamos a fijarnos en una interfaz que en este caso es calculadora service implement service. Vamos a abrirla y por lo general aquí tenemos un método que se llama o que es un método que obtiene la dirección. Siempre va a estar siempre se va a llamar port address.
esta parte de acá, en este caso getCalculadora, va a diferenciarse, en este caso, de acuerdo al servicio que vayamos a consumir. Pero el port address va a ser siempre lo mismo. Entonces, siempre vamos a crear o vamos a instanciar un objeto a partir de esta interfaz. Entonces acá vamos a crear un objeto, vamos a poner calculadora, y en este caso va a ser calculadora service imp service. Vamos a crear un objeto que vamos a llamarlo servicio, y esto le vamos a decir que es igual a new, y vamos a utilizar la clase que implementa esta interfaz. Por lo general siempre es una clase que va a terminar en locator. En este caso es calculadora service impl service o impl service locator. Vamos a abrir esta clase. Podemos ver que es una clase que implementa la interfaz calculadora service imp service, que es la que tenemos anteriormente. Entonces creamos un objeto haciendo uso de esta clase. Vamos a poner calculadora service imp service locator. Aquí la regla básica es que, como mencionaba, creamos el objeto a partir de la interfaz. Por lo general siempre esa interfaz va a tener el método port address, y al momento de instanciar, ¿sí? Al momento de instanciar lo hacemos de la clase que implementa esa interfaz. En este caso la clase siempre va a terminar en locator y va a implementar de la interfaz de la cual hemos creado el objeto. Entonces, una vez que tenemos el servicio, el locator como tal, que va a contener o que tiene acceso al port address, que es la URL del WSDL que vamos a consumir, sí vamos a crear ya en sí el objeto que permite conectarnos a las operaciones de nuestro web service. Entonces, para esto siempre utilizamos ya, o mejor dicho, creamos un objeto a partir de la interfaz que tiene los métodos que vamos a consumir. En este caso, que es calculadora service. Por ejemplo, aquí tenemos el método que vamos a acceder. Entonces, creamos este objeto de calculadora service. Aquí vamos a poner ws, esto es igual, y asimismo aquí va a haber una clase que va a terminar en swap binding stop, que implementa esta interfaz, es decir, calculadora service. Si aquí doy un clic, voy a la interfaz que implementa las operaciones como tal. Entonces, cuando yo ya cree este objeto, voy a hacer uso de esta clase que va por lo general siempre a terminar en swap binding stop. Entonces, aquí voy a poner que esto es igual a new. Aquí voy a poner calculadora service swap binding stop, y voy a elegir la clase que tiene dos parámetros, o mejor dicho, el constructor que tiene dos parámetros, una que se le envía la URL y la otra que se le envía el servicio. Entonces elijo ese constructor, y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Como primer parámetro me dice que le debo pasar el endpoint URL. Entonces voy a poner new, voy a poner URL, y aquí dentro voy a utilizar el servicio o el objeto servicio.get calculadora port address. Aquí le estoy pasando de forma general la URL del servicio, y aquí me dice que debo pasarle el servicio como tal. Entonces aquí voy a poner el objeto servicio. Aquí pongo punto y coma, y bueno, aquí me dice que debo de hacer que debo implementar una opción que me permita poder capturar alguna excepción que me arroje, en este caso, el web service al acceder. Entonces aquí voy a poner adherir throw declaration, y con esto guardamos y tenemos ya nuestro servicio casi listo para usar. Bien, entonces ya para poder acceder al método o a las operaciones que expone este web service de tipo swap, voy a ir a utilizar este objeto, que es el objeto donde ya tengo el acceso a las operaciones. Voy a poner ws
punto, por ejemplo, aquí tengo la operación sumar. Le voy a pasar, por ejemplo, un número 8 y le voy a decir que me sume con, no sé, 9. Voy a poner aquí, a ver, aquí me da, tengo que añadir una excepción. Voy a añadirla en la declaración. Y ahí sí ya no me da ningún error. Aquí voy a hacer un sysout. Y voy a poner el llamado o la invocación a la operación dentro de ese sysout. Voy a guardar y voy a ejecutar. Recordar que debe estar el servidor de aplicaciones Dolphy encendido para que pueda estar expuesto el servicio y poder acceder desde el cliente. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle clic derecho, voy a darle run as y voy a darle Java Application. Como podemos ver, aquí nos muestra el resultado, que es la operación de sumar. Si aquí, digamos, le cambio, por ejemplo, voy a ponerle 21, guardo, ejecuto nuevamente, me aparece el resultado que ahora es 30, que es el resultado de sumar 21 más 9. Bien, entonces de esta manera es como creamos un cliente usando la herramienta que nos proporciona el IDE. Entonces para esto, recapitulando, debemos crear dos objetos. El primer objeto es el servicio, que básicamente es un objeto que parte de una interfaz. Esta interfaz por lo general tiene un método que se llama portAdders y luego creamos este objeto a partir de la clase que implementa esa interfaz, que por lo general siempre es una clase que termina en locator. Luego sí creamos el objeto que parte de la interfaz que expone los servicios como tal, y luego lo creamos a partir de la clase o lo instanciamos a partir de la clase que implementa esta interfaz, que es en este caso calculadora service. Luego pasamos el port address, que es la URL del WSDL que se mantiene en este caso en el objeto servicio. Luego le pasamos el objeto servicio como tal. Y ahora sí ya podemos hacer el llamado a las operaciones que tengamos en nuestro servicio web de tipo SOAP. Esto se puede implementar ya sea en un servlet o en cualquier componente Java que ya hemos venido realizando en videos anteriores. Nos vemos en la próxima clase.